Bueno, nos encontramos frente al tema de qué son las magnitudes físicas. Esta es una de las partes que conforman la guía número 3 del grado 606 que deben desarrollar y de pronto han tenido algunas dificultades en su desarrollo. Vamos a explicar de una manera, con ejemplos, de una manera clara para que ustedes puedan realizar sus ejercicios en casa. Vamos a partir de qué son magnitudes físicas. Una magnitud es una propiedad que podemos medir. Las magnitudes nos permiten estudiar una propiedad de un objeto, ya sea si queremos medir, por ejemplo, la temperatura o podemos medir, por ejemplo, la altura. Para medir la altura de un árbol, en el caso del ejemplo que tenemos acá, lo podemos hacer con un patrón de medida que es el metro y la altura corresponde a una longitud, a una medida de longitud. La longitud es una magnitud física. ¿Por qué? Porque medir es asociar a una propiedad de un objeto un número y una unidad de medida. Todo lo que nosotros podamos medir se considera si utilizamos una magnitud física apropiada. Entonces, las magnitudes físicas nos permiten determinar las características de un objeto, como por ejemplo su longitud y su masa, que son las unidades más importantes que vamos a desarrollar en esta guía. ¿Qué son las medidas de longitud? Entonces, como todos recordaremos, el metro, ¿sí?, es el patrón fundamental de la medida de longitud, que tiene unos múltiplos y tiene unos submúltiplos. Los múltiplos son las unidades más grandes, como el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Y los submúltiplos son las unidades más pequeñas, como el decímetro, el centímetro y el milímetro. Nosotros podemos hacer conversiones o equivalencias entre unidades de longitud. Entre ellas, yo puedo convertir milímetros a centímetros, o puedo convertir metros a decímetros, o puedo convertir metros a kilómetros, pero para poderlo hacer, debo conocer de qué forma puedo realizarlo. Y en esto es lo que vamos a continuar y es en esto lo que ustedes deben trabajar en la guía número 3. Si queremos pasar de unidades menores a unidades mayores, como es el caso de milímetro, hacia centímetro, decímetro, metro, decámetro, hectómetro o kilómetro, cada vez que nos vamos moviendo entre cada una de estas unidades debemos dividir entre 10. Pero si queremos, por el contrario, convertir o a sacar la equivalencia de unidades mayores a unidades menores, cada vez que nos vamos moviendo entre kilómetro a hectómetro, a decámetro, a metro, a decímetro, a centímetro o a milímetro, debemos multiplicar por 10. Entonces vamos a mirar a través de unos ejemplos que ustedes tienen consignados en la guía número 3 de qué forma podemos hacer estas conversiones. En el punto 2 de la guía 3, ustedes tienen que convertir, o sea, pasar un valor de una determinada unidad a otra y ver su equivalencia de, por ejemplo, un hectómetro a centímetros. Vamos a mirar este primero, que es el A de la actividad número 2 de la guía que ustedes tienen. Vamos a convertir un hectómetro a centímetros. ¿Qué debemos hacer primero? Vamos a revisar dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Resulta que el hectómetro es un múltiplo del metro, es una unidad grande, está en la parte de arriba, y vamos a ir a convertir ese valor de 1. Yo les pude haber dado un valor distinto, 10, 15, 50, 500, pero les di 1. Vamos a convertir ese valor de 1, que está dado en hectómetros, a centímetros. Entonces debemos bajar hasta acá. ¿Qué debemos hacer? Entonces observemos. Un hectómetro es igual. Entonces del 1 lo dejo quietecito y voy bajando a cada una de las otras unidades para encontrar el valor en centímetros. Un hectómetro entonces es igual a 1 por 10 decámetros, por 10 metros, por 10 decímetros y por 10 centímetros. Ya llegué a centímetros. Entonces, ¿qué digo yo? 1 por 10 por 10 por 10 por 10 corresponde a 10.000. Quiere decir que la respuesta es
Un hectómetro equivale a 10.000 centímetros. Cada vez que voy bajando, debo multiplicar entonces por 10 el valor que me han dado para que convierta. Ahora miremos otro caso. Vamos a mirar el ejercicio donde vamos a convertir un decímetro a kilómetros. Acá observemos que estoy utilizando el otro esquema. ¿Por qué? Porque decímetro está acá, es un submúltiplo del metro, y debo convertirlo a kilómetro que está acá. ¿Qué debo de hacer? Entonces, un decímetro, que es el valor que debo convertir, es igual a 1 dividido 10 metros, 10 decámetros, 10 hectómetros dividido 10 kilómetros. Entonces 1 dividido 10 dividido 10 dividido 10 dividido 10 me equivale a 0,0001. La respuesta que es un decímetro equivale a 0,0001 kilómetros. Y así he hecho la conversión de una unidad de medida pequeña a una unidad de medida más grande, que debo yo dividir cada vez que voy ascendiendo hasta encontrar la unidad a la que me están pidiendo que haga la conversión. Esto mismo lo hacemos con los otros ejercicios relacionados con la conversión de medidas de longitud. Pero en nuestro esquema que tenemos acá representado, el gramo es como el centro, hagamos de cuenta que es el mismo metro en las unidades de longitud, que tiene unos múltiplos y tiene unos submúltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos del gramo? Decagramo, hectogramo, kilogramo. ¿Y cuáles son los submúltiplos del gramo? Decigramo, centigramo y miligramo. Si ustedes observan entonces la escalerita, quiere decir que cada vez que vayamos a convertir una unidad menor hacia una de las mayores, debo dividir entre 10, y si por el contrario voy a convertir de una unidad mayor a una unidad más pequeña, debo multiplicar por 10. Entonces vamos a mirar unos ejercicios para que ustedes lo comprendan y así mismo puedan seguir desarrollando su guía. Vamos a convertir las siguientes medidas de masa. Vamos a convertir a kilogramos. ¿Qué valor? 250 gramos. Nos ubicamos en nuestra gráfica. Estamos acá en gramos. ¿Qué número les di yo para convertir? 250. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar hacia dónde voy a convertir, hacia dónde debo ir. Me dice que debo convertir a kilogramos. Kilogramos está acá, en la parte más alta. Como ves subiendo, la flecha me indica que debo dividir entre 10 cada escalón que yo vaya subiendo. Entonces, 250 gramos dividido entre 10 decagramos, 10 hectogramos y 10 kilogramos. Eso me queda 250 dividido 10, dividido 10, dividido 10, me da 0,25. Quiere decir que 250 gramos equivalen o es igual a 0,25 kilogramos. Ahora miremos el siguiente ejercicio. Vamos a convertir a miligramos 50 kilogramos. Entonces miremos, ¿qué les estoy dando? 50 kilogramos, o sea, me debo ubicar acá. ¿Hacia dónde debo ir? Me dice que convierta a miligramos, entonces debo empezar a bajar hasta el último lugar de mi escalera. Cada vez que voy bajando, como la flecha me lo indica, debo multiplicar por 10. Entonces, 50 kilogramos por 10 hectogramos, por 10 decagramos, por 10 gramos, por 10 decigramos, por 10 centigramos, por 10 miligramos. Quiere decir que 50 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, me da 50 millones. Esto quiere decir que 50 kilogramos equivalen a 50 millones de miligramos. Y así seguimos haciendo los otros ejercicios. Entonces tengamos muy en cuenta cómo debemos subir o bajar y vamos dividiendo o multiplicando dependiendo de la conversión que queramos hacer.
Espero que esta parte les quede clara. La siguiente parte de la guía tiene que ver con una lectura sobre el descubrimiento de la penicilina, que lo hizo un científico muy importante, Alexander Fleming, y simplemente con esa lectura que ustedes hagan deben llenar en esos cuadritos que aparecen allí cuáles fueron los métodos del paso o pasos de este señor Fleming en cuanto a la observación, la pregunta, lo que él encuentra, los resultados, las conclusiones, que son los pasos del método científico. Entonces ustedes deben hacer una lectura muy minuciosa, muy rigurosa y escribir ahí en los cuadritos algunas características del método científico. Eso es todo, espero que les haya quedado claro, espero que por favor no tengan inconvenientes y si cualquier duda no duden en contactarme. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad.